El autosabotaje es un enemigo silencioso que se infiltra en las decisiones más cruciales, derrumbando sueños y frenando el camino hacia el éxito. Carl Gustav Jung, uno de los pilares de la psicología moderna, estudió a fondo esta fuerza interna que actúa como una sombra oscura dentro del alma humana. Esa voz que susurra dudas cuando todo parece estar en calma. ¿Por qué alguien, con todo su potencial, termina siendo su peor adversario? Esta pregunta no solo inquieta a aquellos atrapados en ciclos de autodestrucción emocional, sino que también desafía a comprender la compleja naturaleza del ser humano. Las historias son innumerables. Artistas brillantes que abandonan sus obras antes de terminarlas, emprendedores visionarios paralizados por el miedo al fracaso. Personas comunes incapaces de aceptar el amor o la felicidad genuina. Detrás de cada caso hay una lucha interna intensa, casi invisible para quienes observan desde afuera. Un combate contra patrones profundos y arraigados en lo más íntimo del inconsciente. Jung propuso que este fenómeno no es casualidad ni simple debilidad moral. Es una manifestación directa del inconsciente colectivo y personal, donde conviven miedos ancestrales y conflictos no resueltos. El autosabotaje actúa como un mecanismo protector distorsionado. Evita riesgos aparentes pero condena al individuo a vivir prisionero de sí mismo. Esa paradoja cruel hace temblar las bases mismas del crecimiento personal. Porque avanzar implica enfrentarse sin miedo a esos fantasmas internos. La mente crea trampas sutiles, procrastinación disfrazada de descanso necesario, perfeccionismo convertido en bloqueo eterno o autocrítica destructiva, bajo la apariencia de disciplina férrea. Estas estrategias minan poco a poco la confianza vital, y generan un ciclo tóxico donde cada intento se convierte en excusa para justificar el fracaso. La clave está en reconocer ese patrón oculto antes de caer nuevamente bajo su influencia implacable. Entender cómo emerge desde las sombras internas permite iluminarlo con conciencia transformadora. Entre los conceptos fundamentales que Jung aportó, está la idea del sí mismo, un centro profundo donde reside la verdadera identidad más allá de máscaras sociales o condicionamientos limitantes. Conectar con esta esencia abre puertas inesperadas para romper cadenas invisibles impuestas por uno mismo. La travesía hacia superar el autosabotaje exige valentía para explorar rincones oscuros del psiquismo sin rendirse ante el miedo o la culpa paralizante. ¿Es posible reprogramar esas voces internas? ¿Cómo transitar ese camino sin perderse entre espejismos emocionales? Encontrar respuestas implica adentrarse en una aventura psicológica fascinante, donde ciencia y espíritu convergen para liberar potencial dormido durante años e incluso décadas enteras. No se trata simplemente de superar hábitos negativos superficiales, sino enfrentar raíces profundas, sembradas por experiencias pasadas y traumas latentes escondidos tras capas densas del inconsciente colectivo, individualizado por cada persona única e irrepetible. En esa búsqueda reside la esperanza real. Reencontrarse consigo mismo desde un lugar auténtico despierta fuerzas renovadoras capaces no solo de sanar heridas antiguas, sino también construir futuros brillantes libres, finalmente del sabotaje interno constante y agotador, que tantos han sufrido sin entender cómo detenerlo realmente jamás hasta ahora. Superar el autosabotaje es un desafío que muchos enfrentan sin comprender realmente su origen, y Carl Gustav Jung nos ofrece una perspectiva profunda para abordarlo. Según Jung, el autosabotaje surge de conflictos internos no resueltos. Esas partes de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado a lo largo del tiempo. Son sombras internas que actúan en contra de nuestros mejores intereses, muchas veces sin que seamos conscientes. Por ejemplo, alguien podría desear avanzar en su carrera profesional, pero siente un miedo inexplicable al éxito. Ese miedo puede venir de creencias instaladas en la infancia o experiencias pasadas donde destacar significaba aislamiento o castigo. Es aquí donde Jung introduce la importancia de integrar estas sombras.
Reconocerlas y traerlas a la luz para dejar de actuar como enemigos invisibles. Una historia clara ilustra este punto. Una mujer llamada Laura siempre saboteaba sus relaciones amorosas justo cuando todo parecía ir bien. Tras mucho sufrimiento decidió explorar su propio mundo interior con ayuda terapéutica basada en las ideas junguianas. Descubrió que inconscientemente repetía patrones aprendidos en casa, donde el afecto solo llegaba con condiciones estrictas y ella temía perderlos y mostraba vulnerabilidad auténtica. Al aceptar esa sombra interna y trabajar con ella, transformó sus relaciones desde la raíz. Esto muestra cómo el autosabotaje no es simplemente falta de voluntad o disciplina, sino un mecanismo complejo creado para protegernos, aunque resulte dañino. Los estudios psicológicos confirman esta conexión entre lo consciente y lo inconsciente. Cerca del 70% de nuestras decisiones tienen raíces profundas más allá del pensamiento racional inmediato. Entender esto es clave para romper esos ciclos autodestructivos. Además, Jung nos invita a dialogar con nuestro yo interno mediante técnicas como la escritura automática o el trabajo con símbolos oníricos. Estas herramientas permiten acceder a mensajes ocultos que guían hacia una mayor coherencia interna. Cuando logramos integrar esas partes fragmentadas, conseguimos no solo sanar heridas antiguas, sino también construir futuros brillantes libres, finalmente del sabotaje interno constante y agotador. El proceso inicia reconociendo los momentos específicos donde nos frenamos sin razón aparente, luego preguntándonos qué temor u obstáculo invisible puede estar operando detrás. Este acto sencillo ya despliega conciencia necesaria para interrumpir patrones automáticos nocivos. Con paciencia, podemos aprender a ser aliados compasivos con nosotros mismos, en lugar de jueces severos e implacables. En síntesis, Jung nos recuerda que dentro cada uno hay un poder creativo inmenso esperando salir libremente. Al reconocer nuestras sombras personales y transformarlas desde adentro hacia afuera, así culmina una verdadera superación del autosabotaje basada en autoconocimiento profundo y aceptación radical propia. Cuando reconoces esas partes oscuras dentro de ti, no se trata solo de señalar defectos o errores, es un acto profundo de valentía y honestidad contigo mismo. Por ejemplo, alguien que siempre evita confrontaciones puede estar saboteando sus relaciones por miedo a ser rechazado. Esa sombra del temor a la desaprobación muchas veces se oculta detrás de una aparente indiferencia, o incluso agresividad. Carl Gustav Jung nos enseñó que estas sombras no desaparecen si las ignoramos, sino que crecen en secreto y controlan nuestras decisiones sin que lo notemos. Hay casos donde profesionales exitosos fracasan repetidamente en proyectos importantes, porque su autosabotaje nace del miedo inconsciente al éxito o al cambio. Están atrapados en patrones internos que los paralizan justo cuando más avance podrían tener. Un ejemplo concreto lo encontramos en la historia de Sara. Una mujer brillante con talento para la escritura, pero que nunca enviaba sus textos a editoriales ni compartía sus ideas públicamente. Su sombra era el autorrechazo basado en críticas internas muy severas desde la infancia. Cada vez que terminaba un texto, sentía una voz interna diciéndole, no eres suficiente. Al enfrentarse a esa voz y aceptarla como parte suya, logró transformar ese diálogo interno negativo en autocompasión y motivación genuina para crecer. La aceptación radical propia permite ver esas voces internas como fragmentos tuyos necesitados de comprensión y cuidado, no enemigos implacables. Además, reconocer esta dinámica también abre espacio para entender cómo nuestra cultura y entorno influyen en esas sombras personales. Muchas veces adoptamos creencias limitantes heredadas o aprendidas socialmente sin cuestionarlas. Por ejemplo, el mandato cultural sobre qué significa ser fuerte puede generar resistencia a expresar emociones auténticas y profundas vulnerabilidades. Romper con estos mandatos implica desmantelar narrativas familiares o sociales internas que alimentan el autosabotaje sin darnos cuenta. Es importante destacar cómo este proceso es gradual e ininterrumpido. Transformamos sombras poco a poco,
al integrar nuevas perspectivas emocionales y cognitivas. Esto nos libera de patrones destructivos reiterativos. Cuando trabajas desde adentro hacia afuera, integrando estas partes ocultas, con paciencia, comienzas a experimentar mayor coherencia interna entre tus deseos conscientes y acciones diarias reales. Finalmente, este viaje hacia la superación del autosabotaje revela un aspecto esencial: nadie está exento ni libre completamente de sombras personales. Aceptarlas conscientemente es uno de los actos más liberadores y poderosos para vivir con autenticidad profunda. Así, se abre camino hacia una vida donde el potencial real ya no queda bloqueado por miedos invisibles ni conflictos internos irresueltos, sino florece plenamente bajo tu guía consciente. Cuando te enfrentas al autosabotaje, es fundamental reconocer que no estás solo en esta batalla interna. Carl Gustav Jung descubrió que la sombra, esa parte oculta de nuestra psique, alberga aspectos reprimidos y negativos que a menudo se manifiestan como bloqueos o conductas autodestructivas. Por ejemplo, una persona con un gran talento para el arte puede sentir un impulso inexplicable de procrastinar justo cuando debe crear algo significativo. Este comportamiento no es casualidad, sino una forma en que la sombra protege al individuo del miedo al fracaso o al rechazo. Este mecanismo actúa como un guardián oscuro, manteniéndote atrapado en patrones repetitivos, sin poder avanzar hacia tus metas reales. Históricamente, Jung observó cómo sus pacientes enfrentaban resistencias similares y comprendió que confrontar esos elementos reprimidos era esencial para el crecimiento personal auténtico. Un caso concreto puede ilustrarlo mejor. Consideremos a Ana, una mujer brillante con ambiciones profesionales claras pero incapaz de aceptar promociones o desafíos laborales. Su autosabotaje se manifestaba en retrasos constantes y dudas paralizantes justo antes de cada oportunidad importante. Al explorar su inconsciente junto a su terapeuta inspirado por las ideas junguianas, Ana descubrió que temía perder el cariño familiar si sobresalía demasiado. Así reveló una sombra ligada a creencias limitantes adquiridas durante la niñez. Este descubrimiento le permitió comenzar un proceso consciente de integración y aceptación de esa parte oculta, sin juzgarla ni rechazarla. Poco a poco, fue transformando sus miedos invisibles en aliados para avanzar con confianza. La neurociencia también respalda esta visión psicológica. Estudios muestran cómo las emociones reprimidas afectan circuitos cerebrales involucrados en toma de decisiones y regulación emocional. Mantener conflictos internos latentes genera estrés crónico y disminuye la capacidad para responder adecuadamente ante desafíos externos. Por eso, trabajar con la sombra no solo mejora tu bienestar mental, sino también fortalece tu sistema nervioso y resiliencia frente a adversidades cotidianas. Además, practicar técnicas como la meditación consciente o llevar un diario reflexivo facilita identificar patrones repetitivos vinculados al autosabotaje antes de que tomen control total sobre tus acciones. Recuerda siempre que superar estas barreras internas es posible porque dentro de ti existe una fuerza capaz de integrar esas partes oscuras sin ser dominado por ellas. Ese proceso requiere valentía, pero resulta liberador, porque abre paso a una autenticidad profunda, donde puedes desplegar todo tu potencial creativo y vitalidad genuina sin miedo ni autosabotajes encubiertos. El camino hacia esa transformación implica aceptarte íntegramente, incluyendo aquello que preferirías ocultar o negar. Así generas equilibrio interno desde donde construir nuevas formas más saludables de relacionarte contigo mismo y con los demás. Aceptar cada fragmento de ti mismo, incluso aquellos que preferirías ocultar o negar, es el primer paso hacia una transformación auténtica. La sombra, según Jung, no es un enemigo a combatir, sino una parte esencial de tu ser que busca reconocimiento. Al integrarla, no solo disminuyes la lucha interna, sino que también abres espacio para un equilibrio profundo y duradero. Cuando dejas de resistirte a tus aspectos menos favorecedores y los miras con honestidad,
empiezas a comprender las raíces del autosabotaje. Estas raíces suelen estar ancladas en miedos y patrones inconscientes que se manifiestan como bloqueos o comportamientos autodestructivos. Reconocer esta dinámica te permite tomar las riendas desde la conciencia y decidir qué quieres realmente para ti. No se trata de eliminar esas partes oscuras ni juzgarlas como malas, más bien, es darles voz y lugar dentro del mapa interno para evitar que actúen en la sombra sin control ni dirección consciente. Esta aceptación integral genera un espacio seguro donde puedes construir nuevas formas más saludables de relación contigo mismo y con los demás. Cuando te aceptas completamente, reduces el poder del sabotaje porque ya no necesitas luchar contra ti mismo. Recordar esto implica entender que la verdadera fuerza nace en la armonía interna. Solo desde ahí podrás sostener cambios genuinos y sostenibles en tu vida diaria. El camino hacia superar el autosabotaje requiere paciencia porque implica deshacer capas profundas de condicionamientos aprendidos desde mucho tiempo atrás. Cada pequeño paso hacia la comprensión profunda es una victoria silenciosa pero poderosa. A medida que avanzas en este proceso, notarás cómo se despliegan nuevas posibilidades creativas para actuar con mayor libertad emocional e intelectual. Esto impacta positivamente tus decisiones y relaciones cotidianas. No olvides que tú eres el agente principal de cambio en tu historia personal. Nadie más puede hacer este trabajo por ti aunque puedas buscar apoyo externo cuando lo necesites. La invitación final es a mantener una actitud compasiva contigo mismo durante todo este recorrido. Reconocer tus limitaciones sin culpa ni juicio abre puertas internas imposibles de franquear con dureza o exigencia excesiva. En ese espacio amable contigo mismo reside la semilla del crecimiento auténtico, porque allí emergen recursos internos muchas veces invisibles hasta entonces, debido al conflicto interno constante. Superar el autosabotaje no significa eliminar errores o imperfecciones, sino transformar tu relación con ellos, hasta convertirlos en aliados conscientes dentro del proceso evolutivo personal. Así logras vivir desde una versión cada vez más plena y coherente contigo mismo. La integración consciente trae consigo libertad interior, porque reduces fragmentaciones psíquicas creando unidad entre luz y sombra como elementos complementarios esenciales para tu bienestar global. Este equilibrio nutre tanto tu autoestima como tu capacidad para relacionarte sanamente sin caer nuevamente en patrones autodestructivos, disfrazados sutilmente bajo falsas creencias o autoexigencias rígidas. Finalmente, recuerda siempre, aceptar todas las partes tuyas abre caminos nuevos donde antes solo había muros invisibles, construidos por miedo e ignorancia propia. Esa apertura es el verdadero inicio hacia una vida más libre, más auténtica, y profundamente reconciliada contigo mismo y con quienes te rodean. Todo empieza por mirar adentro sin evasión ni negación, porque ahí reside el poder transformador real capaz de cambiarlo todo desde su raíz misma.